Salmo 107, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de la ruina. Amén. El Señor es misericordioso. El Señor es bueno. El Señor sana, el Señor salva. Amén. Hoy vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Voy a leer la palabra y después vamos a ver unos puntitos. Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a ver 4 personajes. Las 4 personas de este relato, de este acontecimiento, de este capítulo. El primero, Jesús. Venía de sacar los demonios del Gadareno, de ser echados de la otra zona por los dueños de los hatos de cerdo, y pasaba a la otra parte del lago y llegaba a un lugar, y dice que en el versículo 21, llegó en su barca, se reunió gran multitud y estaba junto al mar. Podría el Señor haber bajado con todas las pompas y haciendo todos los ruidos, pero era el Señor Jesús. Ese paró al lado del mar y ahí miraba a la multitud que venía hacia él. El segundo que vamos a ver en escena dice que era un principal de la sinagoga llamado Jairo. Sé que era conocido en aquel entonces.
Se ve que tenía una posición donde no pasaba desapercibido. Pero este Jairo dice que se postró a los pies y le rogaba mucho y le decía: mi hija está agonizando. Cuánta humildad de alguien con poder, cuánta necesidad de alguien con poder, de alguien reconocido, que fue a los pies de Cristo a rogar por su hija que estaba agonizando. Cuánto sufrimiento hay en un padre, cuánto sufrimiento hay en una madre cuando su hijo está agonizando. Yo hace poco había nacido la bebé y a los 2 meses me llamaron por teléfono para contarme que otra bebé que recién nacía tenía problemas en el corazón y tenían que operarla. Y realmente sentí en ese momento, mirando a Gracia, el dolor de esos padres. Tenía horas la bebé y le tenían que operar del corazón. Y pensaba cuánta desesperación de esos papás para que su hijo o su hija estuviera bien. Y veía el sufrimiento de Jairo, ir a buscar desesperadamente a Jesús porque su hija estaba agonizando. No quisiera estar en los zapatos de alguien que se le muere un hijo grande. Y realmente aquellos que han perdido un hijo saben el dolor que causa. Y a veces cómo enferma el corazón y a veces también cómo enferma la mente. Hay cosas que no se olvidan. Y en la mente de las personas sigue el pensamiento de cómo habrá sido, cómo será, qué hubiese hecho. Pero este Jairo fue desesperado a los pies de Cristo y se tiró y le decía: ven y pon su mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa palabra salva en el griego es sozo y abarca el liberar, el proteger, el hacer salvo, el tener misericordia, el preservar y el sanar. Le estaba diciendo: Señor, ven a mi casa, pon tu mano sobre la niña para que se sane, para que sea liberada de ese lugar donde está, para que haya misericordia de parte de ti, porque solo el Señor salva, amén, solo el Señor sana. No solamente iba a ser salva, sino que también iba a vivir. Esa era la fe que tenía Jairo. Ese era lo que sentía Jairo en su corazón. Alguien importante, principal de la sinagoga, dice la palabra. Y luego Jesús salió atrás de él. Y mientras iban, dice el versículo 24, le seguía una gran multitud y le apretaba. Yo me imagino si Jesús viniera hoy al mundo a caminar como en aquella época, muchos lo seguiríamos porque quisiéramos estar al lado de él. Muchos lo seguiríamos para ver quién es. Y otros lo seguirían para oponerse a él en todo lo que él haga, para decirle que es un farsante y todas esas cosas, ¿no? Creo que acá pasaba lo mismo. No toda la multitud se agolpaba para que Jesús hiciera algo por ellos. Muchos iban a señalarlo con el dedo para decirle que él no era nadie para estar ahí, como le había pasado en el otro lado. Pero sin embargo, dice la palabra que en su camino a la casa de Jairo, dice en el versículo 25, pero una mujer, a esta mujer no la conocía nadie, dice solamente, pero una mujer. Había uno que era principal y se llamaba Jairo, pero esto era solo una mujer de las tantas, una mujer con un problema muy particular. Hacía 12 años que padecía flujo de sangre. Era una enfermedad que se llamaba menorragia, ¿sí? Era una enfermedad de su menstruación prolongada.
En Levítico, la ley decía que una mujer en su periodo era impura y por 7 días, después que pasaba su periodo, no podía volver a su casa, nadie podía sentarse donde ella se sentaba, nadie podía tocar lo que ella tocaba, nadie podía dormir donde ella dormía, nadie podía acercarse a ella. Esta mujer hacía 12 años que sufría esta condición. 12 años que no podía compartir a lo mejor con sus seres queridos las mejores cosas que le pasaban. Era una inmunda, simplemente. Esta mujer anónima para la sociedad de aquel momento era una inmunda. ¿Y cuántos inmundos tenemos hoy alrededor nuestro? ¿Cuánta gente perdido en la droga, perdido en el alcohol, perdido en tantas cosas, que no pueden acercarse a Dios porque hasta nosotros mismos lo hacemos sentir de esa manera, inmundos? Sin embargo, sigue diciendo el relato, había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Y quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere tener una sanidad completa? ¿Quién quisiera terminar ya con los tratamientos y dejar de pagar y dejar de seguir haciendo gastos y ver que la plata no me alcanza y todo va al médico? Dice que había gastado todo lo que tenía. Y en el versículo 26 dice, y nada había aprovechado. Qué tremenda situación la de esta mujer. Dije, muchas veces lo he leído este pasaje. Muchas veces llego a la misma conclusión. Pero qué tremendo es poder sentir que todo lo que estoy haciendo con mi plata, porque tengo plata, porque puedo pagarlo, porque puedo hacerlo y porque hago todo lo que el doctor me dice, no me alcanza. Es más, dice, antes le iba peor. No terminaba de sanar. Ya había perdido su dinero, su dignidad y todo le iba peor. Esa era la condición de esta mujer anónima. Y entonces, escuchando que andaba Jesús por ahí cerca, tomó una determinación. Dijo, si tan solo pudiera alcanzar a pasar cerca de Jesús, si tan solo pudiera llegar y tocar, aunque sea el manto de Jesús, sería salva. Y otra vez la palabra sozo, sería libre, sería sana, obtendría misericordia, sería preservada. Esto es el pensamiento de alguien que ya no da más, que ya no puede más, su enfermedad se agrava, no pasa, gasta dinero y todo parece que es en vano. Siempre la situación es la misma. Y sin embargo, así y toda su condición, decidió ir a Jesús. Dice el versículo 27, vino por detrás de Jesús y entre la multitud y tocó su manto. Calculo que le ha sido fácil llegar a Jesús porque cuando la veían venir, todos se hacían a un lado, ahí viene la inmunda. Y así todo, no miró lo que pasaba al costado, sino extendió su mano y aunque sea rozó el manto del Señor. Y ese era su pensamiento. Si tocare tan solo su manto, seré salva. Y ahí empieza el Señor a sentir que algo había pasado en él, que algo había salido de él. Y le pregunta a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y todos le dicen, Señor, la gente te aprieta. Y tú dices, ¿quién me tocó? Y el Señor no se quedó con eso. Siguió buscando quién era esa persona que había tenido tanta fe de llegarse a Él y aunque sea tocar su manto. Y de repente la ve a esta mujer anónima, a esta mujer para la sociedad inmunda, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sucedido en ella. Y vino ella y se postró delante del Señor.
Y aquí vemos cuánta gratitud de alguien desesperado por sanidad, desesperado por cambiar su vida, su historia, desesperado por cambiar aquellas cosas que la tenían lejos de una sociedad. Y esta mujer se postró también a los pies del Señor para adorarlo. Así como Jairo se postró al Señor con una necesidad desesperada, esta mujer se postró al Señor para adorarlo, porque Él la había sanado. Y el Señor cambió para siempre su vida en la sociedad. Aquella que llegó siendo inmunda a los pies del Señor, el Señor en el versículo 34 le da una nueva posición. Le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho libre, tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha hecho que tenga yo de ti misericordia. Ve en paz y queda sana de tu azote. Buscar al Señor con fe, buscar al Señor en la necesidad, buscar al Señor en humillación, te cambia tu posición delante de Dios. De inmunda a hija. ¿Cuánto amor del Señor? ¿Cuánto amor del Señor? Y vamos a ver la otra persona, la niña. Jairo estaba con Jesús cuando pasó todo esto con la mujer. Jairo estaba con él, venía caminando con él, iban para su casa. Cuánta esperanza en Jairo, cuánta... Eso que él había buscado, lo estaba viendo ahí. Sin embargo, llegaron malas noticias para Jairo. Vinieron de su casa y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. Yo me imagino la mirada y el corazón de Jairo. Después de haber visto cómo el Señor sanaba, vienen y le dicen: tu hija ha muerto, Jairo. Ya no molestes al Señor. Y mira, yo no sé qué se te ha muerto o qué pensás en tu vida, que hay algo que se ha muerto. Lo que sí sé, que hay mucha gente que te lo va a recordar, que eso ya se murió. Que ya no molestes más al Señor, que eso no tiene vuelta atrás. Sin embargo, en el versículo 36 el Señor dice que escuchando lo que se decía, lo miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. El Señor te vuelve a desafiar en esta noche. El Señor vuelve a poner en vos una pregunta y un desafío. Cree solamente. Eso no se ha muerto. Dios te da fortaleza en esta noche. El Señor quiere fortalecer tu espíritu en esta noche. No temas, no temas. Cree solamente. La niña no está muerta, sino que duerme. Hay cosas que las dejamos dormir. Y las dejamos dormir tanto que se terminan muriendo. Pero el Señor te dice en esta noche: no está muerto. Eso que vos pensás, eso que amas tanto, eso que pensás que un día se murió, hoy te dice el Señor: cree solamente, no está muerta, sino que duerme. Amén. Y el Señor se acerca a la niña. ¿Se podía tocar un muerto en aquella época? Y el Señor le toma la mano y le dice dos palabritas: Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Levántate.
levántate. No dejes que se muere. No dejes que se muera lo que piensas que está muerto. El Señor te dice hoy, levántate. Sigue clamando. Cree solamente. Dice que luego la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años. ¿Sabe que un niño no pregunta qué pasó? ¿Qué pasó? No pregunta. Sigue su vida normal. Porque ella no sabía que estaba muerta. Ella no se dio cuenta que estaba muerta. Ella se murió. Pero el Señor la levantó. Y ella empezó a caminar. Y por ahí andaba. Ahora el Señor dice, denle de comer. Dios y el Señor Jesucristo están dispuestos a levantar de entre los muertos eso que vos pensás que está muerto. No está muerto. Solo duerme. Levántate esta noche. Levántate con poder. El Señor quiere sanar esta noche. El Señor quiere sanar corazones. Quiere sanar enfermedades. Quiere sanar dolencias que tenemos desde hace mucho tiempo, como esta mujer. 12 años. 12 años caminando con dolor. 12 años caminando sintiendo que no había más nada que hacer. Y el Señor hoy quiere decirte, hija, tu fe te echó salva. Tu fe. Tu fe. Y ahí venía un hombre con el hijo y le dice, pero ¿tú crees? Sí creo, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Cree. El Señor dijo, cree solamente. Ten fe. Y tu fe te hará salva. Te hará libre. Te hará sano. Te preservará. Recibirás misericordia del Señor. Y mandó que le dieran de comer. ¿Cuánto le da de comer usted a su fe? ¿Cuánto le da de comer usted a su fe? ¿Cuánto tiempo dedica a comer para que su fe crezca? El Señor hoy trae sanidad a su pueblo. El Salmo 107, 19 y 20 decía, clamaron a Jehová y los libró de su angustia. Y el 20 decía, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Cuánta ruina hubiesen tenido estos dos si el Señor no hubiese hecho la obra en ellos? ¿Cómo hubiese quedado esa mujer? ¿Cómo hubiese quedado ese hombre sin su hija? Ahora, para concluir, haciendo una conclusión, ¿podemos ser reconocidos o no? ¿Podemos ser alguien importante o no? Lo que sí, todos tenemos necesidad de salvación. Todos tenemos necesidad de sanidad. Todos necesitamos de la sanidad que el Señor Jesucristo quiere dar a su pueblo esta noche. Amén. ¿Te llames Jairo o simplemente seas un inmundo como esta mujer lejano del Señor? La palabra para este día es: cree solamente. Cree solamente. Nada está muerto. Todo puede volver a la vida en las manos del Señor Jesucristo. Y una cosita más. La palabra Talita Kumi está en arameo. Es un término arameo, pero figura en un escrito griego. ¿Por qué? Marcos era intérprete de Pedro
Y Pedro, seguramente cuando le contaba una y otra vez esta historia, no podía olvidarse de esas palabras del Señor Jesucristo, porque Él estaba ahí. Estaba Pedro, Jacobo y Juan en ese lugar. Y ellos escucharon al Señor decir: Talita cumi, levántate. A ti te digo, niña, levántate. Hubo alguien que mientras operaban a su mamá, le pidieron que fuera a orar por una persona que estaba en el hospital, internada junto con su mamá. Y ese alguien, cuando fue a orar por esa persona, le dijo: yo no te conozco, ni sé quién es usted. Lo que sí le digo es lo que el Señor dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate y anda. Y esa persona se fue. A los pocos meses, la madre de quien oró por esa mujer estaba falleciendo en el hospital. Y mientras esperaban la noticia en un bar, mientras esperaban que alguien viniera a avisar del hospital o de la sala que teníamos que ir a ver qué pasaba, apareció la hija de esa mujer a la cual oraron. Y le preguntaban qué había sido de su mamá. Y esa mujer dijo: mi mamá se va de alta hoy me la llevo a casa. Y lo único que supo decir es: no sé qué pasó, solo sé que repite dos palabras que nadie entiende. Esa mujer decía: Talita cumi. ¿Usted cree que la palabra del Señor tiene poder? Tome esta palabra para usted. Talita cumi. Repítala. Llévela en su corazón. Úsela. Y el Señor va a hacer.